Buenos días, mi nombre es Juan Cardoso Caballero, pertenezco a la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Hoy voy a desarrollar el tema cuentas de cobranza dudosa. Primero iniciaré con una pequeña definición de lo que es cuentas de cobranza dudosa. Son aquellas que no existe la certeza, convicción, evidencia o seguridad en su posible recuperación, ya sea porque el deudor no se acerca a cancelar su obligación o porque presenta alguna dificultad o falencia económica que le impide ejecutar cualquier tipo de pago. Las cuentas por cobrar dudosa tienen dos tipos de tratamiento. El tratamiento contable, que es en base a la cuenta número 19, que es estimación de cobranza dudosa, o el tratamiento tributario, en el cual trata de la ley del impuesto a la renta, particularmente el literal I del artículo 37. También el reglamento de la ley del impuesto a la renta en el literal F del artículo 21. La dinámica de la cuenta número 19 es estimación de cuentas de cobranza dudosa, la cual se agrupa 5 subcuentas que acumulan las estimaciones de cobro dudoso para cubrir el deterioro de las cuentas por cobrar, las cuales son debitadas y son acreditadas. Los requisitos para la deducibilidad del gasto por la provisión de deudas de cobranza dudosa. Que se identifique el derecho de cobro al que corresponde, que se demuestre la existencia de dificultades financieras del deudor de la obligación impaga, determinado la provisión en el momento en el cual ocurre el hecho generador de la provisión. Esto se puede hacer mediante análisis periódicos de créditos, que se demuestre la morosidad del deudor, que se efectúe el protesto de documentos, que se dé inicio a procedimientos judiciales o que hayan transcurrido más de 12 meses desde la fecha de vencimiento sin que se haya sido satisfecha. Otro requisito es la provisión al cierre de cada ejercicio figure en el libro de inventarios en forma discriminada. El cuarto requisito es que la provisión en cuanto se refiere al monto se considerará equitativa si guarda relación con la parte o el total, si fuera el caso, que con arreglo de las reglas antes señaladas se estime de cobranza dudosa. Las normas no reconocen el carácter de deuda incobrable por tres motivos. El primero es que la deuda contraída entre sí esté por partes vinculadas. La dos es que las deudas afianzadas por empresas del sistema financiero y bancario garantizadas mediante derechos reales de garantía, depósitos o reservas de propiedad. Tres es que las deudas hayan sido objeto de renovación o prórroga expresa. Ahora vamos a desarrollar un caso. En el siguiente caso tenemos el cliente A, cliente B, C, D, E, F y G, los cuales presentan una serie de facturas con los determinados montos, 5,000, 8,000, 7,000, 6,000, 9,000 y 9,500 y 8,300 soles, como podemos apreciar. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros contablemente es, podemos apreciar un estado financiero que ha sido adecuado al ejemplo, en el cual podemos apreciar los gastos de ventas que suman los 52,800, en los cuales los asientos contables serían una 68, que es evaluación y deterioro de activos provisional, y provisiones, contra una 19, que es la estimación de las cuentas de cobranza dudosa, por el monto de 50,800. Eso sería por la provisión de cuentas incobrables. Después una 95, que es gasto de ventas, aunque se puede manejar también gastos administrativos o se puede manejar un porcentaje en cada gasto de ventas y gastos administrativos, depende de la política de la empresa. Pero por ahora vamos a manejarlo en la cuenta 95. Contra una 78, cargas cubiertas por las provisiones por el mismo monto para poder cumplir la partida doble. Eso sería por el destino de la cuenta y después por el castigo de la deuda vamos a hacer una 19 contra una 12 por el mismo monto. Nuestro ejercicio nos da un impuesto a la renta de 18,939, el cual lo podemos declarar con la cuenta 88 contra una 40. Una subcuenta 4171 que es renta de tercera categoría y eso la glosa sería por el registro del impuesto a la renta. En el mismo caso tenemos una particularidad, el cual no es deducible. Podemos ver que el cliente B no es deducible. ¿Por qué? Porque la empresa es vinculada y como habíamos visto en el artículo 37, dice que si la empresa es vinculada no es deducible y no es deducible, es una diferencia permanente, no es temporal, sino es permanente. Entonces, esos 8,000 soles se adicionan a la declaración jurada anual del impuesto a la renta.
En el cliente E no es deducible, ¿por qué? Porque no se ha realizado ninguna acción de cobranza. Como podemos apreciar, dice, se ha realizado acciones de cobranza mediante las cartas simples por intermedio del estudio de abogados. Entonces, no es deducible porque no se han realizado las acciones de cobranza. Pero esto queda de forma temporaria. ¿Por qué? Porque si se realizan las acciones de cobranza, puede pasar a deducible. En el cliente G no es deducible por haberse renovado a 6 meses de plazo. Entonces es una diferencia temporaria por no todavía cumplir el periodo de tiempo. Vemos que tributariamente adecuamos, tenemos el ejercicio anterior 52.800 y ahora tenemos que agregar los tres adicionales, que suman 25.300, lo cual daría un nuevo monto, una nueva utilidad, y por consiguiente otro impuesto a la renta de 26.402.50, los cuales vamos a tener que llevar con un impuesto de renta diferido. La misma cuenta 88, sino que ahora tenemos un 88.1, que es un impuesto a la renta normal, y un corriente, y un 82.2, que es un impuesto a la renta diferido. El normal es nuestro 18.939 y el diferido es la resta, la diferencia del 26.402.50 entre 18.935, que sería 7.463.50. Después tenemos que hacer una 37, que es el activo diferido, con el impuesto a la renta solamente por el monto de la diferencia, que son 7.463.50, el cual vamos a llevar contra una 88.2, que es impuesto a la renta diferido por el mismo monto, para poder cumplir la partida doble. En manera de conclusión, podemos ver que si nosotros aumentamos, para poder deducir el impuesto a la renta, aumentamos el monto, tenemos que ver los montos que no son deducibles. Si nosotros haríamos un ajuste de acá en adelante a un año, los dos primeros ítems, el ítem B, el cliente B y el cliente E, pueden ser deducibles. Diré el cliente, perdón, el cliente E y el cliente G pueden ser deducibles, más no el cliente B, porque el cliente B puede pasar el tiempo que sea, pero al ser una empresa vinculada, esos 8.000 soles siempre van a ser adicionados y nunca van a ser deducibles, porque va a ser una diferencia permanente. Espero que lo hayan entendido. Eso sería todo. Muchas gracias.